y bienvenidos al siguiente módulo de componentes dinámicos. Vamos ahora a trabajar con el siguiente icono que se llama onClick, que es un comportamiento que nosotros vamos a generar en nuestros componentes, ¿va? Vienen en sus pestañas las siguientes actividades. Vamos a ver a manera rápida qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, yo con el primer simbolito, el primer icono de mis componentes dinámicos, puedo generar un cierto movimiento al dar clic sobre mis componentes, como pueden ver aquí, ¿no? Puedo hacer que una puerta, suponiendo que esto fuera un closet, se desplace, o puedo hacer, en otras circunstancias, que una puerta tenga un abatimiento, ¿no? Esto, la verdad es que es práctico a la hora de presentar un proyecto, se vuelve muy cómodo si queremos explicar cómo va a ser el funcionamiento, por ejemplo, en una cocina, cómo van a abrir todas las puertas, si nuestro closet va a tener puertas abatibles, corredizas, etcétera. Todo eso lo podemos trabajar con esta aplicación o con este comportamiento. Y bueno, vamos a empezar con lo más sencillo, que es la herramienta de desplazar. Anteriormente lo que vimos fue ese conjunto de atributos, déjenme nada más lo hago para que vean, fue ese conjunto de atributos en los que nosotros podíamos modificar la posición de un componente, el tamaño, rotarlo tal cual, o podíamos nosotros modificar el material que lo componía, ¿no? Ahorita lo que vamos a trabajar sigue siendo un comportamiento, pero vamos a utilizar la opción que dice onClick, ¿va? Es un poco más complejo porque para darle ese funcionamiento tenemos que programar otras cuestiones como la posición o la rotación de nuestro componente, y para eso les dejo aquí mismo algunas impresiones de pantalla para que vayan viendo cómo se va a programar la siguiente función, ¿va? Y aquí lo tenemos en realidad, ¿no? Tenemos la primera parte, que es generar y crear nuestro primer atributo, que va a tener un nombre abreviado, que va a ser la opción que generemos nosotros de movimiento. En este caso va a ser desplazarse, ¿va? Vamos a empezar para hacerlo más sencillo y se los voy explicando paso a paso. Primero, obviamente, tenemos que tener un componente, ¿va? Ya que está nuestro componente, bueno, esto todavía no es un componente, si se fijan aquí dice grupo, ahí está, componente 2, listo. La primera opción nos dice que tenemos que definir el nombre de la acción en forma abreviada, ¿va? Vamos aquí en nuestros atributos, donde dice añadir atributo, vamos a escribir desp, de desplazar, enter, y vamos a agregarle el valor igual a 0, tal cual está aquí, ¿va? Vamos también a verificar, este es el primer atributo, desp igual a 0, ¿va? Hasta ahí vamos bien. Y ahora vamos a agregar el comportamiento onClick. Vamos a darle clic en el símbolo de más, nos vamos a donde dice onClick, le damos clic, y tenemos que agregar una fórmula que es la siguiente. Vamos a escribir tal cual, animate, ponemos paréntesis, no vamos a poner las comillas, nada más es para que sepan qué es lo que tenemos que escribir, y vamos a donde dice attribute, vamos a escribir desp, que es la abreviación de desplazar, y después vamos a colocar, después de unas comas, de qué punto a qué punto nos vamos a desplazar. State 1 es la posición inicial, que en este caso es 0, y State 2 es la posición final, que es a donde vamos a llegar, ¿va? Podríamos poner más posiciones, pero ahorita únicamente vamos a trabajar con la inicial y la final, ¿ok? Entonces vamos a escribir la fórmula. Le damos clic en esta casilla, escribimos animate, paréntesis, escribimos desp, tal cual, lo tenemos aquí, ponemos coma, vamos a escribir la posición inicial, que ahorita sería 0, coma, y vamos a colocar ahora o escribir la posición final a la que va a llegar nuestro componente. Vamos a ponerle 60, cerramos paréntesis, enter, ¿ok? Y para finalizar vamos a agregar un atributo de posición en el eje X, tal cual aquí está, al que vamos a llamar desplazamiento o de manera abreviada desp, ¿ok? Entonces agregamos un atributo nuevo en la posición X, ¿va? Y vamos a escribir igual, no se les va a olvidar poner el igual,
desp y vamos a poner enter, ¿va? Listo. Al final les va a quedar 0 centímetros, como está aquí, y de hecho, bueno, aquí viene, por ejemplo, como les decía, en el paso B teníamos que escribir animate, paréntesis, desp, 0, que es la posición inicial, 60, que es la posición final, cerramos paréntesis, enter, ¿va? Así lo tengo yo de esta manera. Y en el último paso agregamos la posición en X, porque es sobre la cual yo me quiero mover, que es el eje rojo, ¿va? Esta pieza se va a mover en este eje rojo. Si quisiera yo desplazarme en el eje verde, tendría que haber puesto Y, que es el color verde, para poderme desplazar de 0 a 60 en este otro sentido, ¿va? Pero ahorita lo dejé de esa manera. Y en X escribimos igual, desp, enter, ¿va? Y en realidad eso es todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Seleccionamos la barrita, el icono de interactuar, damos clic en nuestra figura y en automático se genera ese movimiento. Si se fijan, le doy clic, por ejemplo, ahorita su posición en X es 60, se desplazó 60 centímetros, y si le doy clic, va a regresar a su posición 0, ¿va? Que es de 0 a 60. Si quisiera yo modificar esto, pues simplemente puedo modificar estos valores. En lugar de 60, podría ponerle 90, vamos a ponerle 130, por ejemplo, y damos Enter, y al momento yo de dar clic, se va a desplazar 130 centímetros sobre el eje X. Nuevamente le doy clic y regresa a su posición 0. Si yo quisiera iniciar en otro punto que no fuera 0, podría ponerle 10, por ejemplo. Entonces, ahorita, como no he hecho ninguna acción, va a empezar desde el punto en el que estaba. Pero vean, al momento yo de dar clic, ahí está, se recorre a la posición 10 y hasta 130. Y si vuelvo a dar clic, se va a regresar a la posición 10, ¿va? Todo eso lo pueden ustedes modificar desde desde los atributos del componente, ¿va? Bueno, este es el primer ejercicio, realmente es algo muy sencillo. Pueden ustedes practicar si quieren utilizando otros ejes, ¿no? O sea, para ver qué pasaría si lo desplazamos. Vamos a ver ahora si lo movemos y cambiamos. Vamos a quitar el eje X y vamos a agregar ahora el eje Y vamos a ponerle igual desp, enter y listo. Entonces, ahora sí, lo que va a pasar, si se fijan, es que va a cambiar la trayectoria, pero ahora en el eje verde, ¿va? Lo que les digo, esto al final nos podría servir si vamos a hacer unas puertitas en unos gabinetes para una cocina. Podemos nosotros hacer puertas que recorran hacia los lados o que recorran hacia arriba o que abatan de manera a 45 grados, a 90 grados, dependiendo de lo que nosotros queramos, ¿va? Entonces vamos ahorita a regresarlo a su origen. Incluso podría regresarlo nuevamente al 0, enter, y vamos nuevamente, lo voy a regresar tal cual lo teníamos. Al momento de eliminarlo me aparece esta ventana de alerta, que es para si quiero borrarlo, no hay ningún problema, lo podemos borrar sin problema. Y acuérdense, podemos agregarlo, va a ser en el eje X, igual, escribimos, perdón, igual, desp, listo, perfecto. Entonces vamos a darle clic y ahí lo tenemos, ¿va? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros al crear estos atributos, este componente va a responder a los ejes. Como no lo tengo agrupado o no lo tengo dentro de ningún otro componente, va a responder a los ejes principales de mi modelo, que son los ejes que aparecen al momento de abrir SketchUp. Son estos ejes que tengo yo aquí, ¿no? ¿Qué pasa si este componente yo lo muevo y lo coloco acá? Se fijan que en automático me lo va a llevar a la posición 0 del eje X. O sea, no lo puedo yo colocar en ningún lado, o sea, no lo puedo recorrer sobre el eje rojo porque siempre me lo va a regresar a su posición 0. Eso, si quisiéramos nosotros modificarlo, lo podríamos agregar a otro componente. Vamos a suponer que yo quiero ponerlo en unos gabinetes de una cocina, ¿no? Vamos a suponer que algo así, y vamos a darle algo de profundidad, ¿no? Entonces queremos agregar esa puertita que ya creamos a estos gabinetes, ¿va? Lo voy a convertir en un componente y voy a modificar sus ejes
para que este sea el origen sobre el cual mi componente reaccione. Vamos a ponerle crear y ahora sí, voy a seleccionar ese componente que se regresa siempre al eje 0, lo voy a copiar y lo voy a pegar dentro de este componente. Ahí está. De hecho, lo puedo yo modificar sin ningún problema. Vamos a ver, ahí está. Y listo. Vamos a ver ahora sí la acción. Vamos a darle clic y se fijan, se desplaza a partir del eje que es el origen de este componente. Si yo muevo, por ejemplo, este eje para acá, vamos a suponer que lo recorremos. Bueno, déjenme. Bueno, no importa, lo voy a mover todo chueco, no pasa nada. Y ahora le doy clic, vamos a poner que sí. Si le doy clic yo a la puerta, se va a desplazar hasta el origen, que es este punto de aquí, ¿va? Entonces, ese es el único tema. Nada más hay que estar al pendiente de que si vamos a crear un componente y queremos que tenga una acción, tenemos que fijarnos muy bien dónde están los ejes originales que van a dar ese funcionamiento a lo que nosotros, al componente dinámico que creemos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a un ejercicio práctico, que es esto de aquí. Lo único que cambia aquí es el origen, que supongamos nuevamente que esto es un gabinete, tenemos que hacer que esta puerta corra hacia acá. Es más, vamos a crear dos puertas. Entonces lo que vamos a hacer primero es entrar en el grupo, vamos a verificar. De hecho, este ya tiene el atributo. Vamos a ver. Bueno, nada más para que lo puedan hacer ustedes, le voy a dar explode. Ya no es componente y ahora sí lo voy a volver nuevamente un componente. Y vamos a empezar con el primer atributo, ¿va? Que es, vamos a escribir aquí, desp, que es desplazar, abreviado, y vamos a ponerle igual a 0, por ahora, ¿va? Después vamos a crear el siguiente atributo, que es un click, y vamos a escribir la fórmula, animate, entre paréntesis, desp, coma. Aquí vamos a poner, si se fijan, casi no se ve, pero no va a ser a partir de la posición 0, sino va a ser a partir de la posición 2.60. Por aquí se alcanza a ver chiquito, ¿va? Entonces 2.60, coma 42.40, que es la posición final a la que va a llegar la puerta, ¿ok? 42.40. Cerramos paréntesis, enter. Y vamos a agregar sobre el eje X la posición igual a desp. Enter. ¿Ok? Entonces vamos a ver, ahora sí, vamos a dar clic en la herramienta de movimiento y ahí está. ¿Se fijan? Se desplaza de un lado al otro. ¿Ok? Ahora, si quisiéramos invertir o crear una copia, vamos a hacerlo de esta manera. Voy a mover para acá. Si se fijan, se regresa a su posición original. Pero lo que vamos a hacer ahora es cambiar a ese componente estos valores. Lo que voy a hacer es invertirlos. Vamos a ponerlo al revés, de 42.4, 42.40. Vamos a ir a 2.6, 2.6. Enter, vamos a darle clic. Ahí está. Y se fijan, esta puerta, una recorre hacia un lado y la otra hacia el otro. Entonces de esa manera podemos tener nuestros closets, nuestros gabinetes con sus valores o ese movimiento ya asignado al componente dinámico. ¿Ok?